Muy bien, les invito a abrir la palabra del Señor a Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Vamos a ver a partir del versículo 35. Pero antes de entrar en el mensaje, el título del mensaje es El interés de Jesús. Así es el título de este mensaje. Y vamos a ver 3 aspectos en los que Jesús muestra interés. Eso es lo que vamos a ver. Pero antes de eso, quería leer un Proverbios 27, 18, dice así: quien cuida de la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Entonces vemos que el trabajo del diligente y el servicio honesto son recompensados. Cuando uno trabaja de manera diligente, cuando uno trabaja de manera honesta, es recompensado, y la palabra del Señor nos enseña eso. Ahora, eso es todo lo contrario a lo que pasa en nuestros días. En nuestros días es todo completamente diferente. En la cultura en la que nosotros vivimos, lo contrario es verdad. La gente muchas veces no trabaja con excelencia, los empleados trabajan casi sin pasión y sin ganas, no se esmeran. Mientras más tiempo de ocio tienen durante las horas laborales, para ellos es mejor. Se encierran en los baños a mirar videos en el celular, y eso pasa, es muy habitual. La negligencia ha llegado a ser parte de nuestra cultura. Hay mucha negligencia hoy en día en los trabajos. Y realmente no alabo eso en nuestra sociedad, pero me maravilla que también esto sea un aspecto intrínseco o altamente relacionado en la Iglesia de Cristo. Muchas veces aún en la misma iglesia tal vez nos hemos vuelto un poco negligentes en la hora de servir al Señor y en la hora de mostrar interés por la obra del Señor. Nos hemos puesto un poco diligentes. Muchas veces no nos interesan las personas, las almas que vienen a visitar la iglesia, vienen 2 o 3 veces y después no sabemos más nada de ellos, no les damos un seguimiento, no les mostramos interés, no ministramos. Muchas veces pasa así y hay muy poco interés y muy poco compromiso por hacer la obra de Dios en la iglesia en general. No tenemos mucho interés de hacer evangelismo, ni mucho menos de hacer discípulos, porque hacer discípulos requiere trabajo, requiere que estemos con la persona, que le estemos dedicando tiempo, requiere que dediquemos tiempo de oración, requiere que le mandemos mensajes, que hagamos visitaciones, y muchas veces no lo hacemos, y nos hemos vuelto negligentes a la hora de mostrar interés en la obra del Señor. Lucas 2:49 dice así: entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Jesús estaba atendiendo los negocios de su Padre. Y nosotros vamos a ver en esta mañana el interés de Jesús. Y vamos a ver 3 aspectos en los que Jesús muestra interés a la hora de ministrar un alma. Y que esto sea de ánimo para nosotros y también que podamos imitar al Señor Jesús en mostrar interés por las almas, de la misma manera que Él mostraba interés. Vamos a leer nuestro texto. Dice así Lucas 18, versículo 35. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían.
para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana, Señor, por tu gran misericordia para nosotros, por medio de la persona de Cristo. Nos acercamos ante ti, Señor, en esta mañana en su nombre. Señor, te damos gracias por la salvación tan grande que tú has provisto para nosotros, sin merecerlo, Señor. Te damos gracias, Señor, que tú nos salvaste. Gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo a morir por nuestros pecados. Es en su nombre que venimos delante de tu trono. Te pedimos, Señor, que por favor tú nos ministres en esta mañana con tu palabra y que podamos estar atentos a tu voz. Pedimos, Señor, tu bendición. En el nombre de Cristo. Amén. El primer interés que muestra Jesús, vamos a ver que Jesús muestra interés en la discapacidad de este hombre. Jesús muestra un interés genuino en este hombre, principalmente en su discapacidad. Nuestro texto dice así: aconteció que al acercarse Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír que pasaba una multitud, preguntaba qué era aquello, y le informaron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces Jesús se está acercando a Jericó, y esta ciudad no era el destino del Señor. El Señor estaba pasando por allí, pero esta no era su última parada. El Señor solamente estaba de paso por allí. El objetivo del Señor es claro. Desde los 12 años, cuando Él estaba en el templo, creciendo en sabiduría y en gracia y en conocimiento de Dios, y luego cuando comenzó su ministerio terrenal a la edad de aproximadamente 30 años, Jesús sabía muy bien cuál era su propósito. Sus ojos estaban enfocados en Jerusalén. Él debía llegar a Jerusalén para dar su vida por el rescate de todos nosotros. Pero la Biblia nos dice que Jesús está pasando por este lugar. Vemos ahí en el mismo capítulo, en 18:31, dice lo siguiente. A ver, Lucas 18:31. En aquel día, el que esté en la azotea y en sus bienes en su casa... No, ese no es, perdón. Estoy en 17. 18:31 dice así: tomando Jesús a los 12, dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirá todas las cosas que están escritos por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Entonces el objetivo de Jesús es Jerusalén, llegar allí y dar su vida en la cruz por todos nuestros pecados. Él sabía que iba a hacer eso, pero antes de eso, Él tiene que pasar por Jericó. El objetivo de Jesús es ir a morir, es ir a dar la vida por nosotros. Él vino a este mundo para morir. Nadie viene a este mundo a morir. Ninguno de nosotros nacemos para morir. Todos nosotros nacemos para vivir, porque nos gusta la vida. Nos gusta el sol, la luna, las estrellas, contemplar el cielo, los peces, los gatitos, los perros. Nos gusta la vida. Y realmente todos nosotros nacimos para vivir. Pero Jesús nació para morir y su objetivo está en llegar a Jerusalén. Pero antes de eso, pasa por Jericó. Viene a esta ciudad. Y la Biblia nos dice que un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Un ciego no podía ver, estaba limitado por una discapacidad sensorial. Sus ojos estaban velados. Era muy probablemente Bartimeo, el ciego que es mencionado en Marcos 10:46. Y que Marcos mencione su nombre significa que muy probablemente era un ciego muy conocido. Era un ciego muy conocido en esa época, para todos allí. Y nos dice que él estaba sentado. El verbo que se usa allí para estar sentado indica que es una acción progresiva en el pasado. Todo lo que podía hacer este ciego constantemente era estar sentado allí en el camino.
No podía hacer otra cosa. Estaba completamente limitado por su discapacidad. Y estaba junto al camino, y junto al camino pasaba mucha gente. Y debido a que ser ciego lo imposibilitaba en un montón de cosas, no le quedaba otra cosa que dedicarse a mendigar. Es como hoy en día, un ciego, nadie contrata en una empresa a un ciego. Porque ¿para qué te va a servir un hombre así? Y este hombre estaba sentado junto al camino mendigando. No podía hacer absolutamente nada. Debía mendigar para comer. Ahora, ser ciego es una discapacidad y la Biblia está impregnada de personas con discapacidades diferentes. Se ve a lo largo de toda la Escritura, muchísimas personas con discapacidades. Y lo que me llamó la atención es que Dios está altamente interesado en personas con discapacidades o defectos. Lo vemos en todo el Nuevo Testamento y aún en el Antiguo Testamento también. Mateo 15:29 dice así: pasando Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea, subiendo al monte se sentó allí y vinieron a él grandes multitudes, trayendo consigo a cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos, y los pusieron a sus pies, y él los sanó, de modo que la muchedumbre se maravilló al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban restaurados, los cojos caminaban y los ciegos veían y glorificaban al Dios de Israel. Vemos que el Señor estaba interesado en personas así, con discapacidades. También vemos en una persona con un defecto que Jesús estaba interesado en esta persona. Es Zaqueo. En Lucas 19, del 3 al 5, dice: trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que Zaqueo era de pequeña estatura. Corriendo delante, se subió a un árbol sicómoro y así lo podría ver, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo yo quedarme en tu casa. Vemos que Jesús estaba interesado en Zaqueo y Zaqueo era de corta estatura, era muy bajito, y Jesús estaba interesado en esa persona. Marcos 2 del 3 al 5 dice: entonces le trajeron un paralítico, llevado entre 4 hombres. Como no pudieron acercarse a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba, y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que estaba acostado el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Y les puedo asegurar, si nos ponemos a ver en la palabra de Dios, hay muchísimos lugares más. La mujer con la joroba, el hombre de la mano seca, el chico lunático. Y Jesús está altamente interesado en personas así, personas con discapacidades. El Señor está altamente interesado. Ahora, si el Señor está interesado en personas así, la misma actitud debemos tener nosotros, también, como sus hijos. No debemos burlarnos de personas así, no debemos discriminar, no debemos excluir de ninguna manera. Levítico 19:14 dice: no maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo delante del ciego, sino que tendrás temor de Dios. Yo soy el Señor. Tener temor del Señor es no maldecir y no poner tropiezo delante de este tipo de personas. Ahora, nosotros no podemos sanarlos, como vemos que Jesús va a hacer con este ciego. No podemos sanar a personas así, pero sí podemos mostrar amor hacia ellos. Sí podemos mostrarles bondad. Sí podemos ser misericordiosos hacia estas personas con discapacidades. Y obviamente podemos guiarlos a Cristo. Ahora, pensaba, ¿qué pasaría si hoy hubiese venido una persona sorda? O si hoy hubiese venido una persona muda o un ciego, ¿cómo lo ministraríamos? Jesús está altamente interesado en personas así y nosotros también debemos estarlo. Y creo que debemos prepararnos también para ministrar a este tipo de personas. Sigue diciendo nuestro texto: al oír que pasaba una multitud, preguntaba qué era aquello.
Y me llama la atención que esta persona era ciega, pero podía oír. Usaba sus otros sentidos. Él oyó que pasaba una multitud y se preguntaba qué era aquello. Se dio cuenta que pasaba algo diferente. No era un día normal en la ciudad de Jericó. Algo estaba sucediendo. Dios estaba pasando por ese lugar. Dios estaba pasando por allí. Y le informaron que pasaba Jesús de Nazaret. Ahora, Jesús de Nazaret puede significar dos cosas. En primer lugar, puede significar que es un término de menosprecio hacia Jesús, porque Nazaret era una ciudad sin importancia, de muy pocos habitantes. En Lucas 1:46, Natanael dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Entonces puede ser que se esté refiriendo a un término de menosprecio hacia Jesús, porque él era de Nazaret. Y también pueden estar haciendo referencia a una profecía del Antiguo Testamento que obviamente no se tiene registro en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, perdón, dice, cuando llegó vivió en una ciudad llamada Nazaret para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas. Él será llamado Nazareno. De esta profecía no se tiene nada en el Antiguo Testamento. No se ve en las Escrituras que alguien haya citado que Jesús iba a vivir en Nazaret. Pero en el Nuevo Testamento nos dice que hubo profecías que decían que Jesús iba a vivir en Nazaret, por eso él iba a ser llamado Nazareno. Ahora puede ser por esas dos cosas que se esté diciendo que Jesús Nazareno pasaba por allí, lo conocían con ese nombre. Y dice, el verbo se usa pasando, el verbo pasando, y es un verbo presente. Significa también... Me parece maravilloso porque cuando en la Biblia citan un verbo presente significa que está transcurriendo y también significa que Jesús está pasando por aquí hoy mismo también. Jesús está aquí. De la misma manera que estuvo allí, se usa un verbo presente y de la misma manera Cristo está aquí también hoy. Está en este lugar el Señor. Ahora vemos que el Señor está interesado en personas así, en personas con discapacidades, en personas con enfermedades. Y vemos que la discapacidad, la deformidad o la enfermedad han dominado a la humanidad desde la caída. Ahora te pregunto, ¿tenés alguna de estas? ¿Tenés alguna discapacidad? Jesús está interesado en vos. Jesús muestra interés en personas así. Yo muchas veces soy una persona llena de defectos físicos. Por ejemplo, yo tengo lo que se conoce el pecho de paloma. Tengo el pecho salido para afuera. Y siempre me ha dado muchísima vergüenza eso. Me ha dado muchísima vergüenza a la hora de ir a una pileta, por ejemplo. Me ha dado mucha vergüenza y a causa de eso no pude desarrollar bien mi espalda porque mi tórax se fue para adelante. Entonces quedé con esa deformidad. Y esa deformidad me ha limitado en un montón de aspectos de mi vida. Y es maravilloso saber que el Señor está interesado en personas con defectos, en personas como Zaqueo, con defectos físicos, con deformidades, personas que son rechazadas, personas que son excluidas. El Señor muestra interés por esas personas. Personas que tal vez tienen algún problema neurológico, personas que tienen algún problema mental, problemas físicos. El Señor está interesado en ese tipo de personas. Y por sobre todas las cosas, el Señor está interesado en personas que tienen defectos espirituales. Y todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el Señor está interesado en personas así. A Jesús le interesan este tipo de personas. Y eso me parece maravilloso. El mismo interés que tiene Cristo, Él nos enseña que nosotros también debemos tener un interés genuino por personas también así. No excluirlos, no burlarnos, no discriminarlos, ya sea por cualquier tipo de motivo, raza, color o lo que fuese. Jamás debemos discriminar a personas. El segundo aspecto en el que Jesús muestra interés es en el clamor de este ciego. Vemos que este ciego gritó, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante lo reprendían, que se callara.
pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. No se quedó en el mismo lugar de manera desinteresada este ciego, no se quedó allí callado, no se quedó como si nada pasara. Cuando él escuchó que Jesús estaba pasando por el lugar, comenzó a gritar. Comenzó a gritar: Jesús, hijo de David. Lo que vemos que ellos le dijeron que era Jesús de Nazaret el que estaba pasando. Ellos le dicen: Jesús de Nazaret está pasando, y él comienza a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Esto indica que este ciego tenía un conocimiento de quién era Jesús. Él tenía un conocimiento. Que diga que él era el hijo de David estaba indicando que este ciego tenía un conocimiento del pacto davídico, por ejemplo, que se menciona en 2 de Samuel 7, del 12 al 13. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Es Jesús el Mesías, el ungido, de quien está escrito de él en muchas partes del Antiguo Testamento. Y al parecer este ciego tenía ese conocimiento, que Jesús de Nazaret era el hijo de David. En Mateo 1:1 dice: libros de genealogías de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Jesús era el hijo de David. Jesús mismo afirmó ser el hijo de David, pero no un simple hombre. Él era más que un hombre, que un simple hombre. En Mateo 22:41 vemos que dice: estando reunidos los fariseos, Jesús les hizo una pregunta: ¿cuál es la opinión de ustedes sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? De David, le contestaron ellos. Jesús les dijo entonces: ¿cómo es que David en el Espíritu lo llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies? Pues si David lo llama Señor, ¿cómo es él su hijo? Y nadie le pudo contestar ni una palabra, ni ninguno de ellos ese día se atrevió a hacer más preguntas. Si Jesús te responde así, no le querés preguntar más nada, ¿no? Vemos que él le dice: si él es el hijo de David, ¿cómo entonces David lo llama Señor? Dijo el Señor a mi Señor. Porque Jesús es el hijo de David, pero Jesús era más que un simple hombre. Jesús era Dios, Jesús es Dios, perdón. Él es Dios mismo. Entonces este ciego clama: Jesús, hijo de David, le dice. ¿Y qué le dice? Ten misericordia de mí. Es un imperativo. Le está dando una orden, pero en este caso no es irreverente, porque le está pidiendo misericordia al único que puede tener misericordia. Misericordia es algo que debemos pedir de manera suplicante. Misericordia es algo que debemos clamar. ¿Saben por qué? Porque de ninguna manera Dios está obligado a dar misericordia. El Señor no está obligado a darle misericordia a nadie. Romanos 9, 15, 16 nos dice: porque Él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios tiene misericordia del que Él quiere tener. Por eso nosotros debemos pedir al Señor misericordia. Señor, ten misericordia también de nosotros. La misericordia es algo que Dios da según su beneplácito. De ninguna manera Él está obligado a tener misericordia de nosotros. De ninguna manera. Es algo que Él lo hace si Él quiere. Ahora me parece interesante que también la Biblia afirma esto. El apóstol Pablo en 2 Corintios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, Padre de toda consolación. El Señor es el Padre de misericordias, Dios. Podemos venir a pedir misericordia porque Él es el Padre de misericordias. En Lucas 18:13, pero el recaudador de impuestos, puesto en pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: ten misericordia de mí, que soy pecador. Es la misma actitud que debemos tener nosotros. Ni siquiera podemos alzar los ojos al cielo.
Lamentaciones 3, 22, 23. Que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Nuevas son cada mañana. Las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Salmo 103, 8. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Dios es grande en misericordia. Números 14, 18. Moisés, el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la iniquidad y la transgresión. Y obviamente no podía dejar afuera Efesios 2, 4, 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El Señor es rico en misericordias, es el Padre de misericordias, es lento para la ira y grande en misericordia. Sus misericordias son nuevas cada mañana, y este ciego fue a pedir misericordia a la fuente inagotable de misericordias. ¡Qué bendición! Él fue a pedir misericordias al único que podía tener misericordia de él. Te animo en esta mañana a que pidas la misericordia al Señor. Pide al Señor que tenga misericordia de ti. Si necesitas la misericordia de Dios, yo la necesito cada mañana, que el Señor tenga misericordia de mí. Cada momento que abro los ojos en la mañana necesito la misericordia del Señor. Estoy como este ciego, completamente menesteroso y necesitado del Señor. Necesito su misericordia cada día. Si hay algo que necesitamos en esta vida, es la misericordia de Dios. Somos pecadores horribles, pecadores inmundos. No merecemos la misericordia del Padre. No la merecemos, pero podemos pedirle al Señor misericordia, y Él no va a negártela, ni a vos ni a mí. Y vemos que aunque muchos lo quisieron callar a este hombre, ya era demasiado tarde, porque Jesús estaba interesado en el clamor y mandó a llamarlo. Jesús lo mandó a llamar a este hombre. Entonces vemos que Jesús está interesado en la discapacidad de este hombre o en su incapacidad. Vemos que también el Señor está interesado en su clamor. Él está interesado en el clamor y Él escucha el clamor. ¿Qué aprendemos del clamor desesperado de este hombre? Que nosotros también vayamos a la fuente inagotable de misericordias con un clamor verdadero de corazón y pedamos misericordia a Dios, que Él es rico en misericordia. Dios es rico en misericordia. Ahora, el tercer aspecto en el que Jesús muestra interés, vemos que es en la salvación de este hombre. Jesús muestra interés en su salvación. Versículo 41 al 43. Él dice: ¿qué deseas que haga por ti? Señor, que recobre la vista, contestó el ciego. Jesús entonces le dijo: recíbela, tu fe te ha sanado. En la versión NBLA dice: tu fe te ha sanado. En la Reina Valera dice: tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y lo seguía, glorificando a Dios. Cuando toda la gente vio aquello, dieron gloria a Dios. Ahora vemos que Jesús dice: ¿qué deseas que haga por ti? Le dice a este ciego. Ahora me preguntaba, y también te pregunto, si tienes un solo pedido para hacerle al Señor, ¿qué le pedirías? Si tienes un solo pedido para hacerle. Bueno, cuando sepas lo que querés pedirle al Señor, cuando tengas en mente eso, espero que no sea un auto, ¿no? Que tengo un solo pedido para pedirle al Señor, en 0 kilómetros, ¿no? Porque dentro de 10 años ya el auto va a ser viejo, ya se te va a romper, vas a necesitar cambiarle los amortiguadores y todo eso, ¿no? Ni tampoco una casa, ¿no? Porque aunque es algo bueno, no te la vas a llevar. ¿Qué pedirías al Señor? Bueno, que tu pedido, una vez que sepas lo que querés, lee toda la palabra de Dios y busca que tu pedido esté alineado a la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que el Señor quiere para vos? Y una vez que pidas conforme a su voluntad, Él te va a responder inmediatamente.
Muchas veces pedimos y no recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos mal. No sabemos cómo pedir. Es más, la palabra nos dice que el Espíritu intercede por nosotros, porque no sabemos cómo orar ni siquiera muchas veces. No sabemos qué pedir, pedimos mal para nuestros deleites, para nuestros placeres. Nuestros pedidos tienen que estar alineados a la voluntad del Señor. Y vemos que este ciego le responde al Señor. Señor, que recobre la vista, contestó el ciego. Ahora le dice Señor. No solo es el hijo de David, ahora le dice Señor, el amo y soberano de todo el universo. Y Jesús le dice, recibe la vista, tu fe te ha salvado. La palabra salvado allí es la palabra que se usa para la salvación. Es la palabra sozo en griego. Y no es la palabra que comúnmente se usa para sanidad, sino que esta palabra se utiliza para salvación. Esta frase, tu fe te ha salvado, es muy utilizada por Jesús y se registra en el Evangelio de Lucas 4 veces, por lo menos. En Lucas 7:50, hablando de una mujer pecadora, la cual le había dicho que todos sus pecados fueron perdonados, después Jesús le dice, tu fe te ha salvado. En Lucas 8:48, la mujer que tenía flujo de sangre, ella decía a sí mismo, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sanada. Jesús le dice, tu fe te ha salvado. En Lucas 17:19, acercándose los 10 leprosos que recibieron la sanidad, solo uno volvió a darle gracias a Jesús. Y el Señor le dijo, tu fe te ha salvado. Entonces vemos que el ciego necesitaba mucho más que la vista. El ciego necesitaba mucho más que la vista. La vista solamente fue el pedido de la sanidad terrenal, pero él necesitaba salvación. Jesús sabía que él necesitaba la salvación. Y Jesús muestra interés en la salvación de esta alma. De nada le servía recobrar la vista y perderse para siempre en el infierno. De nada le servía eso. El infierno es el lago de fuego y azufre que arde por toda la eternidad. La salvación es lo que más necesitamos en este mundo. La necesidad más grande que nosotros tenemos es la de ser salvos, es de recibir la salvación. 10 de cada 10 personas mueren. Mueren casi 150.000 personas por día en el mundo. ¿Qué te garantiza que vos no podés ser la próxima? Podés morir de un accidente de tránsito, podés morir de un paro cardiorrespiratorio, podés morir de un ACV, podés morir de un montón de maneras. Hay innumerables maneras en las que podés morir. ¿Qué piensas que va a pasar con vos una vez que mueras? ¿Tendrás vida eterna? ¿Dios te dejará entrar al cielo? ¿Por qué lo haría? ¿Por qué Dios te dejaría entrar? ¿Por qué el Señor permitiría que tú entres en el cielo? El Señor dio una ley moral al hombre, los 10 mandamientos, la ley moral de Dios. No mentirás, no robarás. Todos nosotros hemos quebrado la ley de Dios. Hemos quebrado sus mandamientos, hemos quebrado su palabra. Y como consecuencia merecemos el infierno, la condenación eterna para siempre. Uno a veces dice, ¿no? Bueno, por una mentira me voy a ir al infierno. Yo pongo este ejemplo. Si vos estás en la orilla de un volcán sostenido por una cadena, ¿cuántos eslabones de la cadena se tienen que romper para que no caigas? Con que se rompa un solo eslabón ya caes. Y realmente con quebrar solamente uno de los mandamientos de Dios, ya merecemos el infierno para siempre. Y te puedo asegurar que todos nosotros rompimos más de un mandamiento. No rompimos uno solo. Yo siempre digo, ¿no? Yo rompí 11 de los 10. Porque soy un gran pecador. Soy un gran pecador y merecía el infierno. Pero yo si tengo vida eterna hoy,
no es por nada que haya bueno en mí, es por la misericordia del Señor, manifestada en la persona de Cristo hace más de 2000 años, cuando Él cargó con todos mis pecados en la cruz. Toda la ira de Dios que era para mí por ser un gran pecador, Dios la derramó sobre su Hijo Cristo. La ira de Dios quedó completamente satisfecha en la persona de Cristo. Él murió por todos mis pecados. Él murió por todos tus pecados. Cristo cargó en la cruz con todos tus pecados. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios. Y no quedó allí. Cristo murió, fue sepultado y al tercer día resucitó con gran poder de entre los muertos. Venció a la muerte con poder, como cantábamos. Cristo vive. Apareció resucitado a sus discípulos. Comió con ellos. Apareció a Tomás. Le dijo: Tomás, toca aquí. Apareció vivo de entre los muertos. A más de 500 personas. Y ascendió a los cielos y ahora vive para interceder por nosotros. Él está intercediendo por nosotros ahora. ¿Sabes cuál es el mayor pedido, tu mayor necesidad en esta mañana? Si no eres salvo, tu mayor necesidad. No sé cuáles son tus problemas, no sé cuáles son las circunstancias, no sé cómo estás de salud. Yo ni siquiera puedo hacer nada por tu salud, puedo orar solamente, pero la mayor necesidad es de salvación. ¿Eres salvo? ¿Has nacido de nuevo? Es la mayor necesidad. Y Jesús está interesado en la salvación de esta persona. Ahora, si vos ya fuiste salvo, nos dice en el versículo 43, y ya para ir finalizando, al instante recobró la vista y lo seguía glorificando a Dios. Y cuando toda la gente vio aquello, dieron gloria a Dios. Esta persona comenzó a seguir al Señor, comenzó a seguirlo y lo seguía glorificando a Dios. El verbo allí seguía es que lo seguía de manera constante, lo seguía sin fluctuar, lo seguía al Señor sin vacilar, estaba siguiendo al Señor de manera constante y lo seguía glorificándolo. Pensaba en Filipenses 12, 13, cuando nos dice cuidar la salvación con temor y temblor. Esto significa que nosotros, que ya hemos creído en el Señor, debemos seguir creciendo en santidad, debemos crecer en obediencia, debemos separarnos cada día más y más del mundo para vivir más para el Señor. Debemos separarnos cada vez más y más del pecado para vivir más para el Señor, más en obediencia, más en santidad, más en consagración, más puro. Consérvate puro, dice la palabra. Así debemos vivir cada uno de nosotros, más para el Señor. Entonces vemos en la palabra de Dios 3 aspectos en los que Cristo está interesado en la persona. Él está interesado en su discapacidad y lo ministra. Nosotros tal vez no podemos sanar a nadie hoy, pero sí podemos guiar a Cristo a personas con discapacidades, con defectos, personas excluidas en nuestro trabajo, en las escuelas, en el barrio, personas que necesitan al Señor. No sé, tal vez estás pensando en alguno. Vemos que el Señor también está interesado en el clamor. Y creo que también todos nosotros debemos interesarnos en las personas y escuchar. Jesús lo escuchó a esta persona. Muchas veces estamos más interesados en hablar nosotros que en escuchar. Y tenemos 2 orejas y una boca para escuchar más de lo que hablamos. Debemos escuchar a la persona. ¿Cuál es su clamor? Y vemos que el tercer aspecto que el Señor está interesado es en la salvación de esta persona. Podemos guiarlos a Cristo. Podemos compartir el Evangelio. ¿Cómo responderemos a los intereses que tiene Cristo? El que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana.
Señor, damos gracias por tu palabra, Señor. Damos gracias porque vemos tu interés en las personas, que tú estás interesado en personas con discapacidades, en personas con defectos, tú estás interesado en ellos y toda la palabra da testimonio de eso. Señor, y principalmente en la gran discapacidad espiritual que tenemos, que estamos todos muertos en nuestros delitos y pecados. Señor, te damos gracias porque tú estás atento al clamor. Y te damos gracias, Señor, porque tú estás interesado en la salvación de las almas. Que ese sea nuestro mismo interés, Señor. Que podamos mostrar un interés genuino por las almas, preocuparnos por ellos, ministrarlos, estar atentos a sus necesidades, las que podamos suplir. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a imitarte, Padre, y saber que el que vela por los intereses de su Señor tendrá honra. No lo hacemos por eso, Señor, lo hacemos porque tú nos has salvado. Pero tú también dices que nos honrarás cuando te servimos, Señor. Padre, que pedimos que tú nos ayudes a servirte de esta manera. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Gracias a Dios por su palabra y